Esta diapositiva es muy importante porque muestra la fuerza de inhalación que debe hacer el paciente dependiendo del tipo de dispositivo. En un dispositivo de cartucho presurizado, que es el spray clásico de inhalación, los primeros que salieron, la inhalación tiene que ser lenta y progresiva. El medicamento va en un cartucho donde tiene un propelente que al activarse expulsa el medicamento en una nube de gas que propulsa el fármaco. Entonces el paciente, al hacer la fase inspiratoria, la fase de inhalación propiamente dicha, debe hacerla de forma suave y progresiva y no demasiado enérgica. Sin embargo, si el paciente está usando un dispositivo de polvo seco, es un dispositivo que no tiene ningún propelente, nada que promueva de velocidad a la medicina para que alcance la vía aérea funcional, con lo cual el paciente debe hacer una inhalación más enérgica, como muestra la imagen. Esto es muy importante y si no se hace así o el paciente usa dispositivos de cartucho presurizado junto con dispositivos de polvo seco, es muy probable que no haga la inhalación correctamente porque son muy distintas unas de otras. Y pasamos a mostrar en pocas palabras los tipos generales de inhalación y luego más adelante haremos la práctica frente a cámara. Tenemos el cartucho de dosis medida, cartucho presurizado sin cámara de inhalación, como veis en la imagen. Este es el inhalador clásico que debe hacerse con una inhalación con fuerza lenta y progresiva. Tiene un depósito pulmonar en torno a un 10% si se hace correctamente. La coordinación de la pulsación con la inhalación es su principal problema, con lo cual se desarrollaron cámaras de inhalación que facilitaban evitar coordinar la pulsación con la inhalación. Se mejoraba también el depósito pulmonar y tenía el inconveniente de que las cámaras pues, ocupan espacio y no hacen tan portátil el dispositivo de inhalación como cuando va solo. Más adelante aparecieron los primeros inhaladores de polvo seco monodosis, que es esta representación gráfica. El medicamento va en una cápsula, cada dosis es una cápsula que se introduce en el inhalador y se realiza la inhalación cada dosis con una cápsula que se vacía cuando se ha hecho correctamente. Pero más adelante aparecieron los primeros dispositivos de polvo seco multidosis, que generalmente tienen inhalador para dosis para un mes y existen multitud de dispositivos. Intentaremos ver luego en la práctica los más representativos, con las características diferenciales de cada uno de ellos. En cuanto al depósito pulmonar, los estudios son muy dispares y en general podemos decir que el cartucho presurizado consigue un 10% de depósito pulmonar correctamente utilizado, el cartucho presurizado con cámara en torno a un 20% y el polvo seco en general en torno a un 30%. Este es un editorial de archivos de bronconeumología en el que reflexionaba sobre si era conveniente usar inhaladores nuevos o inhaladores viejos. Utiliza un cuadro de un pintor famoso en el que se llama la paradoja de los ciegos, la parábola de los ciegos, en el que es un ciego quien guía a otros ciegos. Si los profesionales sanitarios no conocemos el uso de los inhaladores, difícilmente podremos guiar a nuestros pacientes por una correcta utilización de los mismos. Este es el cuadro que quería que lo vierais. Y bien, inhalador ideal no existe. Aquí tenéis las características que corresponderían a un inhalador ideal. Y son una lista muy larga. Los inhaladores nuevos van consiguiendo conquistar alguno de los ítems, pero en general no existe el inhalador ideal. El inhalador ideal sigue siendo aquel que el paciente hace correctamente con una formulación
farmacológica adecuada para la situación del paciente, las dosis adecuadas, pero muy importante que el paciente lo haga correctamente. Nosotros tenemos una iniciativa para fomentar el conocimiento de los inhaladores, que es este canal de YouTube, con vídeos quizá ya algo viejitos, pero que podéis utilizar con libertad para mostrar a los pacientes cómo se usan. Están prácticamente todos los que están en el mercado español. Es en YouTube, el canal se llama R-Piedra Consulta. Y como recomendaciones finales, antes de pasar a la práctica ante cámara con los inhaladores, son unas notas muy breves. Un inhalador bien usado va a funcionar bien y va a conseguir un depósito pulmonar aceptable. En general, dado que la farmacología va avanzando y las moléculas son mejores, en general las nuevas que las más antiguas, y también avanzan la técnica de desarrollo de los inhaladores, en general los inhaladores nuevos van a funcionar, en teoría al menos, mejor que los antiguos. También podemos dar otra base en que es mejor usar un inhalador de polvo seco sobre un cartucho presurizado. Esto depende fundamentalmente de si el paciente puede desarrollar la fuerza de inhalación adecuada o no. Si no tiene la fuerza adecuada o consideramos que no la tiene, mejor no usar un dispositivo de polvo seco y usar un cartucho presurizado, pero preferentemente con cámara, que optimiza el depósito pulmonar respecto al uso del inhalador de cartucho presurizado solo. Otro punto importante de resumen sería que menos es mejor. Cuantos menos inhaladores use el paciente, mejor. Si es uno solo diario, un tipo solo al día, un tipo de inhalador, mejor. Y si usamos 2 inhalaciones en lugar de 3, mejor. Si es una en lugar de 2, mejor. Cuantas menos inhalaciones al día y cuantos menos dispositivos, el paciente va a mejorar su cumplimiento. Y eso va a repercutir en una mejoría en su enfermedad. Y luego, por último, si es posible, no mezclar cartucho presurizado con dispositivos de polvo seco, porque la forma de inhalación, como hemos visto, es distinta. El cartucho presurizado se inhala de forma suave, lenta y progresiva, y el dispositivo de polvo seco se debe inhalar de forma enérgica. Esta diferencia, como el paciente generalmente no hace bien el cumplimiento, si encima le damos 2 inhaladores que se inhalan de forma distinta, es como si el desastre estuviera garantizado. Es mejor usar solo polvo seco o solo cartucho presurizado en el paciente, en el régimen terapéutico. Y lo mejor de todo es un solo inhalador y una sola dosis diaria si las características de los fármacos a nuestro alcance y del paciente concreto que tenemos delante lo permiten. Y ahora vamos a pasar a la práctica frente a cámara, donde os voy a mostrar los inhaladores más representativos y cuál es su uso.